Vamos a analizar. Tenemos como propuesta esta oración. Muchos lectores me han preguntado cómo es posible que ante un mismo hecho aparezcan versiones tan antagónicas. ¿Por dónde empezamos? Por los núcleos de los predicados. Y tenemos tres. Es muy importante, antes de afrontar el análisis parcial de cada elemento, tener una idea global de la oración, porque a veces en su conjunto parece muy complicada y luego resulta que no lo es. Si nos paramos a pensarlo, todo lo que transmite esta oración compuesta, en realidad transmite este significado. La idea es que alguien ha preguntado algo a alguien. Ya está, esa es la esencia de la oración. Esta oración simple la podríamos analizar cualquiera de nosotros sin ningún problema. Ese alguien sería el sujeto, lo que pregunta, ese algo sería el complemento directo y a quien se lo pregunte sería el complemento indirecto. Pues en realidad la oración que nosotros tenemos para analizar obedece a este mismo esquema, lo que pasa que con unidades más complejas. Vamos a ir llevando todo esto a nuestro bloque. El verbo que funciona como centro de toda la oración sería el verbo preguntar. Y ese ha preguntado, le buscamos un sujeto. Ese alguien del que hablábamos, pues en este caso son muchos lectores. Todo lo demás es el predicado y dentro del predicado el complemento directo era todo esto. Esto es lo que ha preguntado. Es un complemento directo complejo. ¿Cómo es posible que ante un mismo hecho aparezcan versiones tan antagónicas? Lo podemos sustituir por un pronombre. Muchos lectores me lo han preguntado. Todo eso es una subordinada sustantiva que hace de complemento directo del verbo preguntar. Y a quien se lo han preguntado está representado por este me, que es el complemento indirecto. Por lo tanto, ya tenemos la estructura de la oración principal, que sería una enunciativa afirmativa. Hemos visto que el verbo preguntar es el núcleo, es un verbo predicativo, es una oración predicativa y está en voz activa y es transitiva porque tiene todo un gran complemento directo. Pues esta es la base sobre la que trabajamos, esta es la proposición principal. Lo que pasa es que hemos visto que tenía un complemento directo complejo, muy amplio. Entonces vamos a meternos dentro de ese complemento directo, pero asumiendo que ya lo que analizamos es un elemento menor, es un complemento del verbo preguntar. Entonces todo ese bloque que tenemos tiene ahora por núcleo el verbo ser. ¿Cómo es posible? Y vuelve a suceder lo mismo. Uno de los elementos es complejo, en este caso el sujeto. Todo lo que tenemos ahora marcado como proposición 2, que ante un mismo hecho aparezcan versiones tan antagónicas, es el sujeto del verbo ser. Nosotros esto no lo podemos poner en plural, pero lo podríamos sustituir por algún pronombre que sí nos permita esos cambios para poder probar las concordancias. ¿Cómo es posible algo o cómo son posibles algunas cosas? Es decir, ese bloque que tenemos a continuación se tendría que ir al plural, tendría que concordar con el núcleo del predicado. Es un sujeto bastante complicado porque tiene dentro muchos elementos, los tendremos que analizar. El verbo ser es un verbo atributivo y la cualidad que yo le estoy atribuyendo al sujeto, que hemos visto antes que era complejo, es esta, posible. ¿Cómo es posible algo? ¿Cómo son posibles algunas cosas? Ya tenemos el atributo. Entonces ahora ya sabemos que el predicado con el que estamos trabajando es nominal, porque va calificando, va atribuyendo algo al sujeto que tiene una naturaleza nominal. Nos quedaría por ver cómo analizamos este cómo. Bueno, pues es un complemento circunstancial de modo, es un elemento interrogativo porque estamos construyendo una interrogativa indirecta, por eso es por lo que lleva la tilde, y funciona como por lo que está pidiendo. En realidad esta oración indirecta está pidiendo un complemento circunstancial de modo. Nosotros responderíamos, pues es posible y un complemento circunstancial de modo el que fuera. Entonces, así lo vamos a analizar. Es un sintagma adverbial, adverbio interrogativo, complemento circunstancial de modo. Ya tenemos en realidad analizada la proposición 1 entera, ya tenemos todos los elementos para definirla, entonces lo integramos dentro de nuestro análisis. La proposición subordinada 1 sería una interrogativa indirecta, lo hemos comprobado en esa tilde que lleva el pronombre como. Es indirecta porque no se movería dentro de una respuesta sí o no, lo que está pidiendo es un complemento circunstancial de modo y un complemento circunstancial de modo nunca se responde sí o no, nunca se construye de esa manera. Y sería atributiva porque para lo que al final vale esto es para asignarle una cualidad a un sujeto. Entonces sería atributiva y paramos aquí porque de las atributivas no tenemos que decir nada más. Saltamos a un nuevo nivel y vamos a todo ese gran sujeto que teníamos. Y tenemos que verlo por dentro. Ahora el referente va a ser el verbo aparecer.
vamos a buscarle en primer lugar un sujeto. Aislamos el nexo por un lado, que no forma parte ni del sujeto ni del predicado, y el sujeto serían versiones tan antagónicas, que concuerda con el núcleo del predicado, que aparezcan versiones o que aparezca una versión. El sujeto y el predicado van concordando, van coincidiendo en número de persona a la par. Si cambia uno, cambia obligatoriamente el otro. Tenemos todo lo que no es sujeto sería el predicado. Nos metemos dentro de ese sujeto, que tiene ya un análisis menor sin mucho problema. El núcleo sería el sustantivo versiones, y luego tenemos un sintagma adjetival, cuyo núcleo sería antagónicos, y funciona como adyacente de versiones. Es un complemento de ese núcleo. Los sintagmas adjetivales que complementan a los núcleos los denominamos adyacentes. En su interior tiene el adjetivo antagónicas y va complementado, en este caso para intensificar su significado, por este adverbio tan, que analizamos como un intensificador. Nos falta ya por analizar solamente lo que nos queda dentro del predicado, que sería un complemento circunstancial del lugar, sin mucho problema. Es un sintagma preposicional con la preposición ante, y luego lleva a ese ante funciona como enlace. Lo que nos sobra sería el sintagma nominal que hace de término, y ya se analiza el sintagma en su interior sin mayor problema. Como hemos terminado de analizar toda la proposición 2, la podemos integrar entre nuestras definiciones, que sería una enunciativa afirmativa, tiene una función exclusivamente informativa, es predicativa, el verbo aparecer es un verbo predicativo, es activa, el sujeto realiza la acción del verbo, no lleva ningún sujeto paciente, y es intransitiva porque hemos observado que no llevaba complemento directo. Con esto lo tenemos entero, hemos analizado todos los elementos internos de la oración, las grandes estructuras, las menores y la relación que se da entre las unas y las otras. Hemos terminado.